Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, querida comunidad de Todo en Cristo, queridos hermanos, querida familia? Hoy estamos comenzando el capítulo número 4 ya de esta aventura. Hoy día la presentación o el tema va a ser bendecidos, adoptados, redimidos. Así te ve Dios. Ese es el título del tema de hoy. El objetivo de esto es conectar con la duda real que muchos tienen, ya que en los capítulos anteriores hablamos de nueva vida, del buen pastor y de la salvación por gracia. Hoy hay una pregunta clave: ¿quién soy ahora que estoy en Cristo? ¿Ya? Entonces, hoy la palabra va a estar en Efesios 1, del 3 al 7. Amén. Comenzamos con la palabra. Dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, comenzamos con esto. ¿Qué nos dice esta cita bíblica sobre cómo somos, cómo estamos en la vida en Cristo? Primero que todo, saludarles en el amor del Señor. Estamos acá nuevamente para poder hablar del Señor, de su palabra. Y claro, es una linda pregunta después de lo que hemos hablado. Hablamos de cosas bien importantes y bien profundas, ¿cierto? Entonces, hacerte esta pregunta, y creo que todos nos hemos hecho esta pregunta, o sea, ¿quién soy ahora que estoy en Cristo? O sea, ¿qué diferente tengo? Que una vez que recibo a Cristo en mi corazón, al otro día, ¿qué diferencia hay en mí, cierto? Claro. Creo que por ahí apunta lo que queremos revisar hoy día. Y en el fondo también es esclarecer que nuestra decisión o lo que Dios hizo en nuestra vida, ¿cierto? No es solo algo emocional, no es solo algo de una experiencia, sino que se transforma en una forma de vivir, ¿cierto? Se transforma en cómo yo me reconozco a través de lo que Dios hizo en nuestra vida, ¿cierto? Eso va a demarcar o va a marcar un camino de cómo me comporto, de quién soy, de cómo me siento, que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar, porque dice que somos bendecidos, adoptados, redimidos, que así nos ve el Señor, ¿cierto? Exacto. Pero también esto responde a lo que se está consultando. ¿Quién soy ahora que estoy en Cristo? ¿Y quién soy? Yo creo que para partir soy alguien nuevo, soy una nueva criatura. Creo que eso es esencial. Es súper fuerte y muchas personas no entienden, pero voy cuando Dios se encuentra con Nicodemo, y Jesús se encuentra con Nicodemo y le dice que para vivir en él tiene que nacer de nuevo, ¿cierto? Y él nos explicaba cómo yo voy a nacer de nuevo, porque si a ti te dice voy a nacer de nuevo, ¿cómo me meto de nuevo en el vientre de mi mamá para nacer de nuevo? Pero entonces, profundizando, sabemos que Jesucristo le hablaba de un nuevo nacimiento espiritual, ¿cierto? Que yo nacía nuevamente, pero ahora nacía a través de Cristo, ¿cierto? A través de su salvación, que estuvimos hablando en el capítulo pasado. Entonces, creo que para comenzar, y no extenderme más, creo que ¿quién soy ahora que estoy en Cristo? De partida, alguien nuevo, una nueva criatura. Una nueva criatura, pero en Cristo Jesús, a través del buen pastor, que es Jesucristo el Señor. Eso. Marcelo, si Dios nos describiera en una frase, ¿qué crees que diría?
¿Tú cómo te describes? O sea, ¿cómo nos vería Dios? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Amén. Bueno, que la pregunta tenga la respuesta desde el punto de vista del Señor. Porque nosotros pudiésemos definirnos de distintas maneras. Sí. Sin embargo, lo que leíamos en la porción de la Escritura, donde hoy día radica lo que hemos conversado, dice que el Señor desde antes de la fundación del mundo nos bendijo con toda clase de bendición espiritual, y aquí hablo un poquito sobre lo que el Señor hace. ¿Qué es lo que el Señor hace con mi vida, conmigo particularmente, y cuál es el motivo que lo mueve a hacer lo que lo hace? Entonces, nosotros, dice la palabra, hemos sido bendecidos. Parte diciendo, nosotros hemos sido bendecidos en las regiones celestiales. Por tanto, nuestra definición es la que Pablo dice justamente a los Efesios: somos bendecidos. O sea, si bien me puedo definir, soy bendecido. Amén. Soy bendecido porque Dios decidió bendecirme. Esa debería ser nuestra característica. Y pensar en eso, Gerald, te comento, más que pensar nosotros en nuestra vida cristiana, para quienes somos cristianos siempre oímos y esperamos que el Señor nos bendiga. O siempre se desea, inclusive como por un buen deseo, oye, que el Señor te bendiga. Y yo pensaba en esta palabra que Él te dice: oye, tú ya eres bendecido. Claro. Y al meditar que nosotros ya hemos sido bendecidos por el Señor, creo que nuestra perspectiva de vida cambia. Por el simple hecho de que lo que somos es porque el Señor así lo quiso, y está en su voluntad. Hablamos de la salvación por gracia la semana o el capítulo pasado, pero sentirse bendecido por el Señor creo que nos demanda una constante ocupación en saber lo que el Señor ya hizo, más allá de lo que podamos conseguir o alcanzar, que muchas veces en la vida uno espiritual o cristiana quiere seguir avanzando. Pero esta porción de la palabra me trae a mí a la memoria, o me trae el pensamiento de saber que el Señor ya nos bendijo, y que nuestra vida parte, nuestra nueva vida en Cristo parte con la bendición del Señor, porque ya lo somos. No necesitamos volver a alcanzarlo, o alcanzar o lograr algo, sino que ya lo somos, ya somos bendecidos. Así que, respondiendo a tu pregunta, somos bendecidos. Amén. Amén. Alfred, ¿qué crees tú que debemos tomar como conciencia o saber con estas palabras que ya somos bendecidos? ¿Qué importancia deberíamos tomarle a eso? Hola, ¿qué tal a todos? Es importante, yo creo que meditar esta bendición, ¿no es cierto? Porque muchos, como hemos hablado, muchos sabemos que muchos van a escuchar, muchos creyentes que ya saben, como lo dijo Marcelo y como también lo explicó nuestro amado y querido primo Fabián, es enfocarnos cuál es la verdadera bendición que nos está dando Dios, ¿no es cierto? Y sabemos quién es, o sea, los que ya hemos leído un poco y estamos enfocados en esto, sabemos que toda esta bendición viene a través de ¿quién? De su Hijo, de su primogénito, ¿no es cierto? Que lo trajo para esto mismo, para bendecirnos de algo que no éramos merecedores, pero al conocerlo, ¿no es cierto?, al enfocarnos en Él, porque también en el capítulo anterior me acuerdo que le habló Él a los fariseos y dijo: el que cree en mí vivirá, ¿no es cierto?, y el que me sigue a mí, o sea, estará también con mi Padre. Y por eso digo y me enfoco en Cristo, porque Cristo lo recalca diciendo: si no creen en mí, o sea, no tendrán estas bendiciones espirituales. ¿Y de qué bendición estamos hablando? Estamos hablando de una bendición eterna, ¿no es cierto? No de una bendición centrada en la tierra, centrada en lo terrenal, sino que va más allá de un ¿cómo se llama? De una identidad, ¿no es cierto? De una identidad con Cristo. Como dijo Fabián, como dice también, para no repetir la situación, es centrarlos en quién, en Cristo Jesús, en Él,
para ver sus verdades, o sea, su real ¿cómo se dice? Su real significado o darle un, ¿cómo se llama? Una firma a esto de bendecirnos, porque aquí quiero llegar, ¿a qué punto quiero llegar? Nosotros cuando hablamos de bendición siempre queremos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de bendición es como que nos viene algo, ya sea, de nada, te tocaron la puerta y te llegó un regalo. Pongamos ese ejemplo. Claro, una bendición así. O cuando viene alguien. No, que se trata como de uno. Pero por más eso a eso voy bendición. yo. Que tú decís, me siento bendecido porque hoy día, no sé, hoy día me fue bien en el trabajo. Claro. Estoy súper bendecido. Hoy día me fue bien en las metas. Claro. Hoy día cerré, ustedes que tienen cierre de mes. Hoy día cerré. Y esta bendición que hablo yo no se trata de eso. Amén. Sino que estamos hablando de Cristo Jesús, que Él te va a bendecir cuando tú llegues a lo espiritual, a lo amado, a lo divino, porque de eso se trata esta bendición. Y como dijo Marcelo, ya estamos bendiciendo de antes de haber nacido, o sea, Él ya creó ese camino. ¿Y cómo lo fue haciendo? Yo por eso siempre digo, y es bonito esto, porque en cada capítulo de la Biblia, Él como que fue, ¿cómo se llama? Sembrando o yo lo llamo así, pavimentando el camino. Porque primero echó la semilla, podríamos decir que primero fue echando el ripio, lo mojó, después fue echando el cemento, ¿no es cierto? Para llegar a esto, a sentirnos bendecidos por Cristo, ¿no es cierto? Y llegamos a lo que dice Pablo, porque Pablo lo dice, nosotros ya somos una referencia de Él, y siéntanse bendecidos. Ojo, y vuelvo a insistir, creyendo en Cristo Jesús, que Él vino. Y eso es lo bonito de esta bendición que estamos hablando, de esta bendición espiritual que nos llega y nos hace un cambio, obviamente un cambio rotundo en nuestra vida. Tenemos que ver y tenemos que enfocarnos en cómo lo llevamos. Cristo también dijo, yo no los vengo a sacar del mundo, van a estar en el mundo, pero ahora ¿con quién estamos? Estamos con Él. Y esa es la bendición más grande que podemos tener, que Él está siempre con nosotros. Él siempre va a estar delante de nosotros. Y nosotros, ¿qué tenemos que enfocarlo en eso? Es que Él cada día va a estar, no importa el momento, la situación en que estés, Él va a estar. ¿Por qué? Porque tú ya crees en Él. Bueno, ahí también nos vamos a Romanos 8:32, que dice, Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, ahí está la bendición. Yo escuchaba, el otro día hablamos que también somos disciplinados. O sea, el Señor, este camino del cristiano no es un camino de tirarse en la playa y esperar las bendiciones y ponerse de guatito al sol. Este camino hay que hacer cosas. Yo insisto en esto de que hay que hacer cosas. Quizás lo que pasa es que yo tenía otra visión de esto. Entonces, hay que hacer cosas, hay que entregarse a Él, hay que conocerlo y también hay que estar abierto para que lo que Él quiere con nosotros, no lo que nosotros queremos de Él, sino lo que Él quiere de nosotros. Entonces, esta bendición viene de su Hijo, porque Él no escatimó en entregar a su Hijo. ¿Cierto? Claro, de que es importante y obviamente volvemos, y me gustaba mucho lo que decía Alfred, porque muchas veces creemos que cuando hablamos de bendición nos colocamos a nosotros en el centro. ¿Te fijas? Como que la bendición es solo lo que yo puedo percibir, tanto material o de lo que sea que yo lo reciba como algo bueno para mí, es como bendición. Y Pablo lo que quiere decir en Efesios es que coloca a Cristo. Tú no eres bendecido por cualquier cosa o la circunstancia de la vida. Tú eres bendecido porque estás unido a Cristo. O sea, sin Cristo no hay bendición. Entonces, eso es súper importante porque
seguramente en algún momento, a través de esta contertulia, de esta reunión, van a haber personas que puedan ver o que sean bendecidas a través de lo que estamos hablando, que no conocen a Cristo. ¿Te fijas? Que no conocen o que no han tenido este encuentro con nuestro Salvador. Entonces, es súper importante y trascendental que aquel que nace de nuevo ponga en el centro aquel que le entregó esa nueva vida. No sé si me explico. Sí. Que somos bendecidos a través de Cristo, y también esa bendición se hace palpable, lo que tú decías, Romano. O sea, Dios no escatimó, Dios ideó un plan de salvación, y nadie podía salvarnos sino solo a través de su misericordia, y por eso Él entrega a su propio Hijo, ¿cierto? Porque no existía ninguna otra forma de reconciliar al hombre con Dios, porque eso ya estaba roto. Esa relación estaba rota, estaba separada a través del pecado, ¿cierto? Entonces no había otra forma, la única forma era que Dios lo hiciera, y lo hizo a través de su Hijo. Entonces por eso es importante y recalcar que, claro, no escatima ni entregar a su Hijo, porque solo a través de Él podemos ser bendecidos. Claro. Y aquí, Marcelo, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, Él nos entrega todo. Es que Cristo es todo. Claro. Entonces, como bien decía, muy bien lo dice el texto, hemos sido en esta bendición hemos sido unidos a Cristo. Entonces, la relación de la unidad en Cristo nos permite poder pensarlo de esa forma. Esto que dice justamente la palabra, y como bien decía Alfred y decía Fabián, y hemos un poco reforzado eso, nuestra unión con Cristo marca, o sea, hemos podido conocerle. Ahí decía Pedro, conocerle. Y lo hablamos en el capítulo anterior, que cómo era el conocimiento, cómo era esa relación. Y lo que dice la palabra es que lo que hace el Señor, o lo que hace, porque todo lo que estamos hablando de cara a la causa, como lo dice justamente Pablo en Efesios, dice que Él en amor, o sea, en Él mismo, hace algunas cosas, que es predestinarnos, nos adopta como hijos suyos, y aquí dice, según el propósito de su voluntad. Entonces, todo lo que el Señor hace es según el propósito de su voluntad. Esa es la causa, digámoslo, lo previo. Pero también nos dice después el por qué, o para qué. Y aquí dice que Él nos escogió desde antes para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y dice que también lo ha hecho ¿para qué? Para la alabanza de su gloriosa gracia. Y sabemos que esta gracia es Cristo. O sea, para alabar el nombre de Cristo. O sea, en Cristo nuestra gracia, Él nos concedió justamente en su amado. Por ende, Él dice que en Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia. Y aquí dice nuevamente, con toda sabiduría y entendimiento. Entonces, en el conocimiento está nuestra tarea, digamos de alguna forma. En buscar, en ahondar en el conocimiento de su gracia, del Señor. Lo maravilloso es que a través de eso mismo nosotros podemos ahondar, como dice la Escritura, en la sabiduría y en el entendimiento, porque Cristo es aquel que nos explica, es la imagen visible del Dios invisible, como lo dice la Escritura. Por tanto, nuestros ojos puestos en Él nos permitirán conocer al Padre. Jesús mismo dice, o sea, si ustedes me ven a mí, ven al Padre. En cierta oportunidad un discípulo le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes, quedaremos tranquilos. Y él, estoy parafraseando, él dice, pero ¿cómo no entiendes? Si me ves a mí, ves al Padre. Claro. Entonces este regalo maravilloso que es Cristo,
nos debe hacer pensar o meditar o quizás estar más presente de que Cristo es nuestra bendición. Amén. Cristo es todo lo que necesitamos, Cristo es todo lo que tenemos, Cristo es lo único que necesitamos, porque nuestra nueva vida depende de Él. Nuestra nueva vida está en Él. Sin Cristo, todo esto que hemos conversado, o todo el plan de Dios está en Cristo. Está en Él. Entonces, todas las bondades de Cristo para con nuestra vida, hay veces que a lo mejor en nuestro bajo o vano o poquito conocimiento, ¿qué me pasa cada vez que leo la Escritura y puedo ver a Cristo? Puedo quizás comprender aún más cuán mayor o cuán más grande es la bendición de Cristo para con nosotros, o sea, de Dios para con nosotros en Cristo. Claro. Oye, aquí también dice, en el 1.5 dice, predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, Alfred. Entonces, somos adoptados, ¿cachai? Que elección, amor, somos nuevos, hay herencia. En Romanos 8.15 dice, esto es muy bonito, yo cuando lo leí me llegué a emocionar. Romanos 8.15 dice, recibisteis espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, somos tan queridos por Él, que nos toma, nos recoge, bueno, primero nos llama, después nos toma, nos bendice, nos adopta, para que estemos con Él. Y nosotros a veces no lo vemos. Así es. Me viene, yo siempre hablo, disculpen hermanos, pero me gusta hablar esto porque me gusta ver cómo lo vemos en el mundo. Hemos visto ¿han visto cuando un niño dice, no, yo soy adoptado? ¿Ah? O una familia que adoptó, o varios empezamos a y lo puedo decir, o varios empezamos a, ¿cómo se llama? A juzgar, esa es la palabra. A juzgar a la persona por qué lo hizo, y por qué lo hizo, y cómo lo hizo. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Ah? Somos adoptados. O sea, todos los que creemos en Cristo somos adoptados. Y somos adoptados, como bien dijo nuestro hermano Marcelo, es porque así lo quiso Dios, porque así lo predestinó. Y no vino a condenarte, no vino a decirte por qué o por qué lo hice. No podemos hacerle esa pregunta, ¿por qué, Señor? Sino que Él lo hizo por un amor verdadero. Y como dijiste tú anteriormente, porque Él no escatimó en entregar a un hijo. Y no fue una persona de carne, no fue porque Dios siempre en la Escritura dejaba un profeta, ¿no es cierto? Siempre como dice ahí, un varón de Dios, como le llamaban muchos, un varón de Dios, pero aquí dejó su propia alma, su propio yo, ¿cachai? ¿No? Y esa adopción que hoy día todos estamos adoptados en Él. Por eso lo llevo, qué amor más infinito, o qué amor más, ¿cómo se llama? Incondicional, porque no pone condiciones, sino que te dice, a todos los adopto, porque llevo a mi hijo y quiero que, y yo pienso lo que dice el Gerard, la única condición que nos pone Él es que no agachemos la mirada y los quedemos de brazos cruzados, sino que sigamos firmes en la fe, sigamos siempre tratando de ir un paso. Yo siempre digo, escalando un peldaño al otro, uno al otro, no importa, sabemos que es lento. ¿Cuántos años no se demoró las transiciones que hubieron en la Biblia? 400, ¿no es cierto? Muchos años. Y a veces nosotros esperamos que sea rápido o no abrir, cerrar de ojos, pero no es así. Tenemos que esperar y tenemos que tomar el peso a esta adopción que tenemos, porque somos adoptados. Teníamos una vieja vida, ¿no es cierto? Ahora somos adoptados a través de Él para tener una nueva vida, para vivir en Cristo, para seguir su camino, para ser como Él, para llegar a la perfección. Sabemos que no es fácil,
porque vivimos en un mundo, ¿no es cierto?, donde está como está escrito, donde está el león rugiente, pues, que es el diablo, que siempre está la tentación, está todo, y debemos enfocarnos en eso, en vivir en esa adopción nueva, que Él sin ninguna condición nos puso, Claro. sino que nos regaló una adopción. ¿Y esta opción para qué es? Dice en 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. O sea, somos adoptados para llamarnos hijos de Dios. Qué importante eso. Amén. Es importante cuando te colocas en la situación en la que uno estaba, y aquí es bueno también, como decimos, colocar la pelota contra el piso y ahondar en por qué somos adoptados, por qué nos llaman adoptados. ¿Te fijas? Entonces esto quiere decir que en algún momento estábamos separados de Dios. Sí. Así es. ¿Te fijas o no? Estábamos lejos. Que estábamos lejos, o sea, que no pertenecíamos a su familia. Y no pertenecíamos a su familia porque vivíamos en el pecado, porque estábamos en el pecado. Y quiero profundizar en esto porque es sumamente importante, y uno le toma el valor cuando uno se posiciona en cómo estaba tu vida. En cómo cuando se nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos de pecado, quiere decir que éramos muertos vivientes. ¿Por qué éramos muertos vivientes? Porque estábamos alejados de la verdad, ¿cierto? Estábamos alejados de lo perfecto, estábamos alejados de aquel el único que nos podía entregar una vida verdadera, que es Cristo. Entonces, somos adoptados, o Él nos vuelve a rescatar para llevarnos a su familia, solo porque a Él le place. Solo porque a Él le place. Porque hablamos anteriormente que en cada uno de nosotros no hay mérito alguno, ¿cierto? No hay nada que de nosotros pueda sorprender al Señor. Simplemente fue su plan de salvación. Es decir, el pecado irrumpe en el ser humano y Él automáticamente genera un plan de salvación. ¿Te has puesto a pensar en eso, no? Sí. Que cuán grande es su amor y su misericordia, que Él sabía, yo parafraseando y todo lo que hemos hablado en Efesios, pero Él sabía perfectamente que tenía que tener un plan de salvación, porque tenía que volver a reconciliar al hombre con Dios. O sea, se tenía que volver a reconciliar. Y lo hace a través de su Hijo Jesucristo, y a través de Él somos adoptados, ¿cierto? O sea, yo vivía lejos del Señor, yo vivía o pertenecía a las tinieblas, yo estaba muerto, y cobro vida a través de la misericordia y a través del amor de Jesús en mi vida. Dice la palabra que Él nos predestinó, o sea que Él sabía que en algún momento nos reconciliaríamos con Él, ¿o no? Amén. Lo tenía claro. Y en su amor hay todo este plan, y redundamos en la figura de Cristo, y es que es trascendental, porque sin Él no podríamos estar hablando, no podríamos estar describiendo una nueva vida, porque estaríamos muertos en nuestros pecados. Porque estaríamos muertos, estaríamos en la desdicha, estaríamos en un camino que no conduce a nada, que no lleva a nada, que no tiene ni un objetivo. Es más, a través de su amor, como decía, hemos sido llamados, o hemos tenido el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y eso es algo que debe conmover nuestros corazones. Eso es algo que no puede ser algo a la ligera. No puedo decir, algo pasajero. Jesús me redimió, bacán, ahora estoy en Cristo, me voy a la iglesia activo y sigo, pero no me interesa porque ya estoy en Cristo y Él ya me salvó. No, es algo que cada día debe estar presente en nuestro corazón. Cada día yo debo recordar que estaba alejado de Dios, y que Cristo aparece en mi vida como un redentor, como una salvación, para nuevamente yo tener ese acceso y esa
relación con Dios, ¿cierto? Exacto. Porque cuando yo soy adoptado, yo nuevamente pertenezco a su familia, yo nuevamente pertenezco y tengo acceso a Dios. Y cuando yo tengo acceso a Dios, tengo acceso a sus bendiciones, tengo acceso a lo que Él es, a lo que Él restaura, a su amor y a todo lo que conlleva Cristo. Pero creo que es trascendental eso, es trascendental que cada día podamos despertar en la mañana y podamos echar a andar lo que dice la palabra. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cuando las misericordias son nuevas cada mañana es que yo recuerdo que Cristo murió por mí en la cruz para entregarme una nueva vida y vivir conforme a lo que Él desea de mí. Entonces, eso es maravilloso. Yo creo que eso es algo que debería, no sé, todos los días sorprendernos, todos los días alegrarnos, todos los días llenarnos de fe, llenarnos de gozo. Claro, mira, aquí en Gálatas 4, versículos 6 al 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Yo creo que es importante, y como bien decía Alfie, lo ejemplificaba tan claro. Yo creo que ya tenemos nosotros el concepto de adopción, lo tenemos muy familiarizado. Hoy día es común, por ejemplo, ver familias que por ese motivo adoptan a un niño. Y la adopción tiene beneficios para ese hijo no sanguíneo, pero por el derecho de ser adoptado, él tiene herencia, tiene beneficios, tiene cercanía con el padre, es miembro de la familia. Hoy día en Chile y en muchos países se adopta un niño y ese niño hoy día tiene los mismos derechos de un hijo biológico. No hay distinción. No siendo hijo de sangre, no siendo hijo biológico, tiene derechos como si fuera un hijo. O sea, es un hijo. Legalmente es un hijo. Y nosotros no siéndolo, nosotros que estábamos lejos de Dios, digámoslo así, al ser adoptados por el Señor, al ser salvados y al poder reconocerle, dice que la palabra que somos llamados hijos y que somos miembros de la familia de Dios. Entonces, como hijos también tenemos ese beneficio del derecho, de que nos lo da por el hecho de ser hijo. Y un hijo adoptado, sea lo que sea que pase, sea lo que sea que haga, sigue siendo hijo. Sí. Y ese derecho no se pierde. Entonces, en el tiempo que Pablo escribe, históricamente, en Roma, sobre todo en Roma, era muy común la adopción, tanto como quizá hoy día. Y desde el punto de vista del derecho, más, hoy día ustedes pueden ver que existe las leyes inclusive contemporáneas se rigen del Código Romano, no sé si lo han escuchado. Claro, así es. Y es porque estaba todo escrito de los derechos que se tenían legalmente. Y en este contexto es que se alude a la palabra adopción. Entonces, nosotros como hijos adoptivos del Señor, que hemos sido llamados a su familia, hemos sido bendecidos con el hecho de ser adoptados, tenemos esa herencia maravillosa que viene justamente del Señor. Y lo que dice ahí después la palabra, como tú bien leías, Gerald decía, nosotros tenemos el Espíritu en nuestro corazón, vive en nosotros, que nosotros tenemos para poder decir Abba Padre. Y esa declaración de Abba Padre es un contexto súper familiar, es la intimidad del papá con el hijo. Es como, yo no sé, yo lo pienso así como, es mi papito, es como mi papito como entrañable. Y uno que no lo tenía por derecho, por el hecho de estar fuera, de poder ser adoptado y poder tener la posibilidad de poder relacionarnos nuevamente con el Señor mediante eso, es como un factor así como wow, como que impensado, y poder meditar en eso que ya hemos sido bendecidos, que tenemos la posibilidad de poder clamar
y poder tener a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Redentor, a Jesucristo en nuestro corazón y poder tener una relación tan filial, tan amorosa, tan cercana, sin haber hecho nada, como lo aprendíamos también, es motivo de gratitud. O sea, no sé si nosotros en nuestras oraciones diarias partimos, aparte de agradeciendo Señor, gracias por este nuevo día. Señor, gracias por ser parte, o sea, gracias por ser parte de tu familia. Yo tengo el caso cercano de un amigo que no podía ser papá y él, bueno, junto a sus mujeres hicieron todo el proceso, que no fue sencillo, y tiene a su hijo. Amén. Le puso por nombre también su mismo nombre. Uno lo ve y se da cuenta automáticamente de que no es su hijo biológico. A la vista. Ahí ustedes me podrán comprender un poco cómo es la situación. Pero yo cada vez que los veo estando juntos, a mí me genera, yo siempre que los veo me genera eso de poder saber que es la misma situación que tengo yo con el Señor, porque eso es lo que quiero. Sí. Ese abrazo de papá e hijo que está, que posiblemente a la vista todos puedan entender y la gente se pueda dar cuenta alrededor que, oye, no es su hijo, ¿cachai? Físicamente, biológicamente no es, pero la relación que se ve, la relación que tienen, son papá e hijo, y eso me bendice al verlo, porque entiendo también que con el Señor es lo mismo, con Dios es lo mismo. Yo lo que siento ahí, Marcelo, es que al saber que somos adoptados, o sea, cuando un niño es adoptado, va hacia donde su padre, porque, bueno, depende de la situación, pero va donde su nuevo padre y lo ansía con tanta fuerza, quería él tener una familia, que no quiere salir nunca más de ahí. Exacto. Y nosotros, al saber que somos adoptados en Cristo y conocemos al Señor y tenemos esa bendición del primer amor y conocemos las cosas de Dios, pero muchas veces pedimos para que nos vaya bien en la vida que teníamos antes. O sea, me refiero a lo carnal. Pedimos bendiciones, lo que hablábamos al principio, pedimos bendiciones para nosotros, ¿ya? No para estar bien con el Padre, sino que muchas veces para estar bien con los demás, para que nosotros estemos, no sé, sobre la media de los demás. En cambio, el Señor nos pide que estemos en comunión con Él, que estemos espiritualmente sanos con Él, que llevemos una vida plena para que seamos ejemplo para los demás. ¿Ya? Entonces, aquí viene la otra parte de redimidos. En el 1.7 dice que somos redimidos, ¿ya? Por su sangre. Y la redención es como pagar un rescate por liberar a un esclavo, ¿cachai? Es como... A eso se aludía en ese tiempo, claro. Claro. Entonces, no nos damos cuenta, Alfred, ¿o no? Es que eso es que yo también quiero que entiendan a lo no significa que, quiero acotar un punto, no significa que nosotros seamos perfectos en la situación que estamos en el día a día en el mundo. No. Porque también, si aquí se trata de que antes vivía en una, ¿cómo se puede decir? En una nebulosa o en una nube oscura donde nada te importaba. O por ejemplo, podríamos poner un ejemplo donde tú podías tener una situación de una conversación y no escuchabas al otro. O yo lo llevo a la vez, vuelvo a insistir al trabajo, o tu jefe te hablaba y tú le decías, ya está hablando, y no tomabas atención. ¿Qué estamos haciendo nosotros en esta nueva vida? Es tomando atención, ¿me entiendes o no? Cambiar ese chip de sentir agradable a la otra persona, porque eso te da Cristo, te da una empatía nueva, de ser más empático con tu hermano, con el que está al lado, porque a eso vino Cristo, a forzar una nueva identidad con tu hermano, con amar al prójimo. ¿Ah? Entonces, como dijiste,
¿Cómo habíamos hablado? La redención. La redención se trata de eso. ¿Ah? De rescatarte de algo que tú tenías que pagar. ¿Ah? Y lo sabías y tú lo tienes claro, ¿no es cierto? ¿Y qué estás haciendo yo? Como dice el Gerard, o como estamos enfocándonos en esto, entregarte. Y vuelvo a insistir, no es fácil, no es que el día, mañana salgamos de aquí y no, estamos todos libres de polvo y paja y no pasa nada y mira, yo estoy con... No, y yo creo que ahí está tu pregunta, Gerard, que decía que no tenemos que quedarnos de brazos cruzados. Y eso es lo que te manda Cristo. Seguir adelante, seguir firme en esta nueva vida que te está dando. En esta nueva bendición, ¿no es cierto? Estamos hablando, en esta nueva adopción y remisión que tenemos. Es cambiar todo eso, cambiarlo pero para bien. Y no solamente como dijo Fabián y como lo hemos hablado, no es para uno, es sino que después el hermano que está al frente tuyo te diga, chuta que hay cambiado. Chuta que hay cambiado, hermano. ¿Ah? Claro, que eso, tu cambio sea para bien. para que la gloria de Dios se vea. Exacto. Sí. ¿Y qué vas a decir tú? Porque Cristo está en mí, porque la gloria de Dios está en mí, hermano. ¿Qué les dijo a los apóstoles de Cristo? Ven y sígueme. ¿Qué tendríamos que decirle yo? Ve y síguelo. Claro. Escucha de él, habla de él, velo, estúdialo. Y vuelvo a insistir, no se trata de imponerle algo a alguien, sino que él lo busque, que tú le hables con buenas formas, así como lo hizo Cristo. Cristo también dijo en muchas palabras, y yo me acuerdo que cuando multiplicó 2 veces el maná o el pan para dar de comer, dijo, muchos me siguen porque tienen hambre, no por escucharme o por seguirme a mí. Y va a pasar y nos va a pasar mucho. Pero cuando realmente no me escuchen, van a ser bienvenidos, mi amor. Van a ser bendecidos, ¿no es cierto? Adoptados y redimidos. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos nosotros. No cuestionar al hermano si te dice, oye, ¿sabes qué? No me interesa Cristo. No, hermano, yo te estoy dando una palabra de aliento para que diga, y que el hermano diga, oye, qué bueno que sea así. Porque tendemos a eso, a cuando conversamos, a ver que no hay interés de la otra persona o recíproca, y pucha, decimos, a la final está ahí media vuelta y estoy hablando. Todo perdiendo el tiempo. Pero no, cuando lo hable ahora, háblalo de corazón, y si le quedó, qué bien. Y cuando te mande, porque hoy día estamos cuando te mande un mensaje, como dijo Marcelo, la pareja que adoptó, ¿cachai o no? Es una adopción, es algo grato. Que el día de mañana el bebé todavía, el niño. No, como 7 años, 8 Ya, años. pero cuando le diga, y yo creo que también Dios o Cristo ve lo mismo, cuando por primera vez ese hijo que tiene él le dijo papá, ¿cómo se sintió él? ¿Cuál fue su alegría y lo llevo a Cristo o lo llevo a Dios? ¿Cuán gozoso no se siente cuando una ovejita, como siempre hemos hablado, perdida, diga, Abba Padre? ¿Cómo no va a ser de grato para él? ¿Ah? ¿Cómo no va a ser de grato para él? Si él siempre te tiene las manos abiertas. Bueno, tú nombraste que, bueno, en Colonicenses, capítulo 1, versículo 13, Colosenses, perdón. Colonicenses, sonó como los colonos. Colonia, pero en Colosenses. Claro, como los colonos. Capítulo 1, 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Amén. Es que eso, insisto, y a lo mejor puedo redundar, pero es importante analizar de dónde nos sacó Cristo, cuál era nuestra situación. Y me impactaba mucho lo que decía Marcelo, porque en el fondo, yo no sé si usted lo siente así, y lo coloco para que lo podamos también debatir, pero y a lo mejor me estoy tirando un carril, pero siento que cada uno de nosotros es aún más grande lo que hace Dios, porque si tú te fijas, alguien que adopta es
alguien que no conocía y que tiene la necesidad de ser papá, ¿cierto? Y va a adoptar, y algo muy bonito. Pero yo siento que Cristo nos tenía, el pecado nos separa y nuevamente nos vuelve a tener. ¿Cachai o no? Que importante, porque la palabra dice que estábamos predestinados. O sea, yo reconozco que Él me conoce desde el vientre de mi madre, me reconoce desde que yo no existía. Entonces, yo nazco separado de Él por el pecado, pero Él me vuelve a adoptar. ¿Te fijas o no? Me crea. Sí, pero es que esa es la redención, porque estamos esclavos en el pecado. Por eso te digo, pero por eso nos trae. es impactante, porque Él me crea. Soy separado de Él por medio del pecado, ¿cierto? Porque ya estamos separados, ¿no? Pero Él me reconcilia nuevamente, o sea, Él va a buscarme nuevamente. Y somos unos microbios, por hermano, somos tan enanos, estamos tan ínfimos, que al ver que Dios, que es todopoderoso, que es tan grande, se fija en uno. Yo lo llevo a una experiencia personal, ya no tanto porque estamos compartiendo la palabra, pero como personalmente, no sé si a ustedes les impacta, pero fui separado, pero Él me buscó nuevamente y me hizo nuevamente su hijo, me adoptó. Estábamos separados, caminos diferentes, y Él fue y me buscó. Entonces, ese amor es maravilloso, y como tú decías, eso es redención, y redención a través de la sangre de Cristo. Entonces, sentirse redimido, sentirse rescatado, sentirse, como tú decías, estaba esclavo del pecado, ¿cierto? Mi condena o mi fin era otro, era el infierno, el perderme, pero estaba esclavo y Él me rescata, ¿cierto? Y me redime de esa esclavitud y me hace su siervo, ¿cierto? Porque ahora pertenezco a Él, ¿cierto? Soy parte de Él. Entonces, eso es hermoso, eso es algo que debe llenar profundamente nuestros corazones, siempre. Creo que sentir que Dios redimió mi vida, o sea, la cambió mi rumbo, es algo que debe llenar nuestros corazones. No sé si el carril que me pegué, pero lo siento súper profundo, que me creó, estaba separado de Él, mi destino era otro, y nuevamente me toma y me hace su hijo a través de Cristo. Es impresionante. Amén. Yo pienso que como lo hemos conversado también y detallado, que todo este librito que tenemos acá encima, el tema central que trata de tapa a tapa es la redención del hombre. Y es como lo dice Fabián, o sea, efectivamente que la redención del hombre es el tema central a tratar en la palabra del Señor. O sea, de Génesis a Apocalipsis, amén, el tema central es la redención del hombre, y es el plan de salvación que Dios dispuso desde siempre para justamente salvar a los suyos. Y decíamos que la redención tenía como objetivo, en una de sus definiciones, pagar el precio por un esclavo. Para el rescate, para liberar a un esclavo. Para liberar a un esclavo. Claro. Y nosotros, a través de la muerte de Jesucristo, hemos sido salvados por el Señor, y Él ha pagado el precio por nuestra vida, por lo que debíamos nosotros pagar. Él nos redimió de ello. Pero también tiene otro concepto, otra definición, que nos podría ayudar un poco también para ampliar este espectro de la redención como tal, que tiene como objetivo de volver a comprar algo. Algo que era de Él, algo que era de su propiedad, que se pierde, y Él lo vuelve a comprar. Desde el punto de vista de la palabra del Señor, nosotros dice que el plan propósito del Señor era que Él nos creó, Él nos hizo, y tenía un plan para nosotros. Sin embargo, por el pecado hemos sido separados de ese plan, hemos sido apartados de eso por nuestras transgresiones. Y la palabra dice que en otro tiempo nosotros vivíamos en esa condición. Y por eso hablábamos la semana, o en el capítulo pasado, de que hemos sido salvados por gracia, y nuestra condición antes de ser salvados era una vida sin Dios, una vida sin esperanza, una vida donde estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Y en esa condición es cuando Dios, por su inmenso amor, nos trae vida en Cristo.
Entonces, como modo de ejemplo de que volvemos a comprar algo, hablábamos de ejemplo y decíamos que, por ejemplo, un ejemplo más normal es que este celular es mío. No tiene mi nombre, pero es mío. Yo lo compré. Yo lo hice. No lo fabriqué. No lo hice yo, pero... Nunca tanto. Pero el Señor sí lo fabricó. El Señor sí nos hizo. Es más perfecto. Tiene mis huellas, Es más perfecto. Pero se desbloquea con mi huella y con mi cara. Claro. No, pero este celular en sí es mío. Claro. Y por ejemplo, si este celular es mío y por alguna razón lo extravío, me lo roban, Claro. puede ser que me lo haya robado. Motochorro. Un motochorro. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo después de un tiempo lo veo publicado en alguna aplicación, en Marketplace, o alguien ofrece este celular Claro. y pide un pago de $1.000.000, por ejemplo, por el celular? Siendo que costaba 200. Siendo que costaba 100 o menos, posiblemente. Pero el hecho está en que yo al ver esa publicación, Tú lo reconoces. yo reconozco que es mi celular, Wow. sé que es mío, Claro. y el hecho está en que yo estoy dispuesto a pagar el precio que están pidiendo para poder recuperarlo. Tal cual. Porque para mí es valioso, porque tengo información importante, fotos de los niños cuando eran pequeños, videos de los niños cuando eran chiquititos. Así es. Y yo decido pagar ese precio nuevamente por recuperarlo. Maravilloso. La redención tiene ese mismo concepto. El Señor, algo que éramos de su posesión, que éramos de Él, nos pierde, no porque Él lo haya perdido, sino que efectivamente el pecado hace que nosotros estemos separados de la santidad del Señor. Amén. Él paga el precio por recuperarnos. Y ese precio es un precio altísimo. Nosotros decíamos que nosotros hemos sido salvados por gracia y a nosotros no nos costó nada. Nada. Nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos. Pero al Señor sí le costó. A Dios sí le costó. Y ese precio fue la sangre preciosa, Amén, santa, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que quita mi pecado y que quita mi culpa y que me hace tener paz con Dios. Entonces el hecho de la redención, de volver a comprar algo en esa valía que tiene aquello que compra, porque somos suyos, somos hechura suya, Así es. el pensar que nosotros hemos sido bendecidos por el Señor, adoptados como sus hijos, y que hemos sido redimidos, que hemos sido vueltos a la relación maravillosa, íntima con el Padre, a través de la sangre maravillosa del Cordero que es Cristo. Eso es motivo de gratitud. Y cuando partías preguntando, tú y él decía, ¿cómo te sientes tú? Y yo decía, bueno, estamos bendecidos, y poder tener en mente siempre que el Señor nos bendijo ya con esa clase de bendición espiritual en Cristo, porque nuestra vida en Cristo es la que tiene la real relevancia y factor, porque nosotros separados del Señor, como dice su Escritura, no podemos hacer nada. De saber que Él nos eligió, lo dice la palabra en Efesios, y también nos recordamos cuando Jesús habla a sus discípulos y dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Hemos sido elegidos por el Señor, Amén. Hemos sido predestinados por Él y hemos sido bendecidos para volver a tener una relación tan íntima, tan filial, tan de papá a hijo, y como tú bien decías, como dice la Escritura, podemos clamar hoy día, Abba Padre, siendo hijos adoptados. Tiene que ser un motivo de poder meditar y pensar y de sentirnos completos, agradecidos, contentos, bendecidos en la condición por lo que Cristo ya hizo, por lo que el Señor ya hizo, por lo que Dios ya hizo, claro, para nosotros en Cristo. Claro, y todo eso, lo que ya hemos hablado y lo que habla este texto es para alabanza de su gloria, para que Dios reciba su gloria. Todo esto lo hizo para su gloria. Y en 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblos queridos por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, todo esto es para que seamos vueltos hacia Él, seamos pueblo de Él, y se vea la gloria de Él, Alfred. Es que, insisto, lo dice el versículo. Ustedes antes sin mí no eran nada. O sea, te lo dice y te lo dice claramente, y yo creo que te lo dice mirándote a los ojos. Él te está diciendo, antes sin mí ustedes estaban en tinieblas, en oscuridad, estaban dominados por un ser que era el otro ser y que hemos hablado siempre y que existe y que era Satanás. Porque vuelvo a insistir, nos sentíamos identificados con otros valores, con tu apellido, con dónde estudiaste, cómo saliste de la universidad, cuántos rangos tenías, o si tienes un magíster, no sé, tantas cosas, muchas cosas más, ¿no es cierto? Que el mundo te hace sentir así, porque si no tenías esas cosas, no eras nada, ¿cachai? O no te sentías nada. Pero aquí el Señor te está diciendo que si tú no estás en Él, eres nada, indistintamente teniendo todo lo que tú tengas. Y por eso Él vuelve a ratificar esto. Pero ahora, la compasión, dice aquí, que tiene Él con nosotros, es porque nos ama y nos ama demasiado. Amén. Es por un amor inmenso, es un amor a su creación tan inmensa, y no tiene explicación, porque a veces muchos nos explicamos, como decía Fabián, si yo soy qué en el mundo, ¿qué soy yo? Un microbio, hermano, un microbio. Para él, y eso es lo importante, que al redimirnos, Él nos hace llamar nuevamente hijos de Él. Hijos de Él. Y eso es lo importante a todos los que nos ven. Eso es lo importante. No te sientas ¿cómo se dice? Menospreciado ante un hermano, nada. Todos somos iguales. Y el Señor cuando te llama, y lo habíamos hablado, indistintamente el proceso que estés viviendo, el paso donde estés, Él sabe cómo hablar. Te va a recoger y te va a llamar. Amén. Y te va a decir, hijo mío, aquí estoy, ven, y te va a abrazar, no te va a soltar, y ahí tú vas a poder decirle, como dice la Escritura, Abba Padre, te amo. Yo creo que aquí Importante. Pedro nos está hablando algo así como importante, o de acuerdo a lo que hemos hablado, es como cuando el Waze te tira una parte que nada que ver. ¿Han visto, no? Te tira una parte que nada que ver. Me acuerdo, por ejemplo, allá cuando nosotros vamos al Yeco, hay el Waze, hay gente que lo tira como hacia Viña y lo tira por una parte que llegan al final a un mirador, y la gente queda estacionada y se tiene que devolver porque el Waze te manda, se equivoca, ¿cierto? Entonces aquí Pedro, ¿qué nos está diciendo? Que a través de Cristo volvemos al diseño original de Dios. Amén. O sea, Él siempre quiso que fuéramos linaje escogido. Sí, po. Él siempre quiso que fuéramos real sacerdocio. Él siempre quiso que fuéramos su nación santa, para que anunciáramos a todos aquellos las virtudes de aquel, ¿cierto? Que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pero en el fondo es eso, es volver al diseño de Dios. Nuevamente, yo vuelvo al diseño de Dios. Cuando vuelvo al diseño de Dios, sé que soy escogido por Él. Maravilloso, ¿cierto? O sea, el Señor te escogió. Aparte, te creó, te hizo real sacerdocio y nación santa. Y creo que es en eso donde nosotros debemos caminar. Y creo que obviamente se nos ha pasado el programa. Le puse el color al programa. Pues se nos ha pasado el estudio o lo que compartimos. Pero la conversación, concluyéndola en realmente cómo estamos, o en qué sitio estamos parados hoy en día. Claro. ¿Quiénes somos hoy en día, cierto? Bueno, para el cierre, para que todos hagamos un cierre, en Cristo ya eres bendecido. Ya eres hijo adoptado, ya eres redimido. Esa es tu identidad, ¿ya? No la que tienes cuando uno siente que le falla, ni la que otros te pusieron, sino que la que Cristo te da. Palabra al cierre, Marcelo.
Solo lo que estamos leyendo, y ahí también como tarea para la casa, si alguien lo quiere leer o revisar, habla mucho de esto también de esta bendición maravillosa en Romanos 8 del 28 en adelante. Mira lo que dice, y a lo mejor lo ocupamos de repente para otros, de repente lo ocupamos para otro contexto, pero te lo voy a colocar para que podamos un poco meditar o irnos meditando en lo que el Señor ha hecho, que finalmente se define eso. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Más adelante dice que nosotros somos más que vencedores, ni que ninguna de las cosas que nos pueda pasar, ahí se lo dejo, y ya lo conocemos los que somos más canutos, pero dice que nada nos podrá separar de su amor. Entonces, yo como palabra final, hermanos, solamente poder tener presente estas cosas tan maravillosas que son a la vez tan profundas y tan esenciales. Poder partir meditando nuestras oraciones, o al querer orar, o al querer compartir, o al querer predicarle, o querer compartirle al Señor de algunas personas que no conocen a Dios, poder ir definiendo lo que el Señor define como prioritario y como esencial de lo que Él hace y de lo que Él es, nos va a ayudar también para vivir una vida distinta, desde la gratitud. Amén. Porque nosotros no tenemos nada más que ofrecer al Señor que nuestra gratitud a lo que Él ha hecho. Glorificarle lo que Él hizo, porque el propósito de todo lo que decíamos justamente tenía un propósito, tenía una causa, o sea, lo que el Señor hace, y tenía un propósito. Entonces, el propósito más sencillo de querer de repente levantar ciertas cosas, o que se nos pueda anular la mente en querer conseguir tantas cosas, o esperar aún más bendiciones del Señor. Yo creo que esta palabra nos llama a volver a lo esencial, a volver a lo importante. Y nuestra vida de seguro va a cambiar en la medida que podamos siempre reconocer, o todos los días poder tener presente la obra de salvación y la obra de redención en Cristo, y que nosotros ya somos bendecidos por el Señor. Amén. Nuestra vida tiene que ser en poder ir asemejándonos, acercándonos, y poder avanzar en el conocimiento del Señor, y poder ir siendo transformados a la imagen de su Hijo. Ese sería mi comentario. Alfred, palabra a la hermandad. Palabra al cierre. Yo me creo con esta frase que me gusta mucho. Antes ustedes no eran nada. Ahora, ¿qué somos? Una familia de Dios. ¿Y qué te dice Él? Esto. Te bendice, te adopta y te redime. Amén. Lo único que te pide es que lo escuches y lo sigas. Nada más. Él siempre va a estar. Siempre. Siempre va a tener las manos abiertas. Así que, hermanos, vengan a esta familia. Somos una familia, un pueblo escogido, como Él lo dijo. Somos todos, como dice el podcast, en Cristo. Amén. Fabián. Amén. Me quedo con lo que en algún momento hablamos dice en Colosenses 1, del 13 al 14, pero dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A todo aquel que nos está escuchando, creo que como hijos del Señor, nuestra labor es ir y predicar el Evangelio. Es ir y decirle al mundo, ¿sabes qué? Hay alguien que puede cambiar tu vida. ¿Sabes qué? Que a través de Cristo tú puedes obtener salvación. Y no queremos decirle a la gente que estando con Cristo se te van a acabar tus problemas, que ya no va a haber dificultad, pero sí poner en énfasis lo que hemos conversado en todo este rato, en que solo hay uno que te puede librar del pecado. Solo hay uno que te puede reconciliar nuevamente con Dios, y que es Cristo.
Entonces, creo que es una bendición poder sentirse bendecido, adoptado y redimido. Te invito a eso, te invito a sentirte así, te invito a que puedas abrir tu corazón, porque yo sé que Dios está tocando la puerta. Yo sé que hay muchas personas que a Dios les está tocando la puerta, que como dijimos han sido predestinados. Como dijimos muerte, yo sé que hay muchos celulares ahí que han sido robados y que Dios quiere volver a comprar. Entonces, abre tu corazón al Señor, abre tu corazón a entender que estás en tinieblas, que estás muerto, que como dice Alfred, no eres nada y que puedes ser un hijo de Dios solo a través de simplemente reconocerle como su Señor y Salvador. Cuando le reconozcas, vas a ser bendecido, Amén. adoptado y redimido. Amén. Amén. Qué bonito. Bueno, yo no puedo dejar de acordarme de las palabras de nuestro querido hermano Paul Washer, donde dice: hermanos, Cristo, Cristo, Cristo. Todo No hay está nada ahí. más que Él. Bueno, le voy a dejar un par de frases para las redes donde dice: tu identidad no es tu pasado, tu identidad es Cristo. Amén. Amén. Bendecido, adoptado, redimido, así te ve Dios. Amén. Así Querida es. comunidad, ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente. Lo esperamos en el próximo episodio de Todos en Cristo. Eso. Que Dios los bendiga. Active la campanita y suscríbase.